Me gustaría hablarles un poco acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida y qué ha pasado a través de estos años. Cuando la pastora me llamó y me invitó a estar acá, me puse a recordar mi vida pasada. Yo digo siempre esto: en Cristo tuve una historia de vida. Sin Cristo, tuve una historia de vida, pero con Cristo tengo vida. Así que antes de Cristo, mi vida simplemente era una historia. Después de Cristo, cobró vida. Tengo un antes y un después. Y me puse a orar y le pregunté a papá qué quería que hablara para hoy en este lugar. Y me llevó a lo que en mi vida en realidad me confrontó y me llevó a un cambio completamente de 180 grados. Así que puedo comparar mi vida de no muy poco tiempo atrás y puedo notar la diferencia que hay en mis pensamientos, en mis palabras, en mi conducta, en mi manera de ser. Soy psicóloga, terapeuta, y aún así, siendo psicóloga y terapeuta, faltaban muchas cosas en mi vida. Y aunque no soy una persona 100% transformada, nadie de aquí lo es, o si lo es ya está en el cielo. Entonces, creo que sí, entre un 60 y 70 de lo que era antes se ha transformado en mi vida, y el resto se ha venido transformando con muchísimas dificultades, con muchos tropiezos. He pasado, como dicen en el colegio, raspando, ¿no? Allí un 3 peladito, y que a veces el Señor me ayuda a pasar y tengo que volver a repetir y a repetir la materia. Pero lo bueno es que el Señor dice que en Él no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y aunque yo vuelva y caiga, Él vuelve y me levanta y me da la oportunidad de volver a seguir. Quiero contarles que hace no muchos años atrás, mi carácter era completamente distinto, y una de las cosas que más quería, ayer les compartí a las mujeres en la iglesia de Chicó, les decía, una de las cosas que yo más buscaba era ser libre, pero no libre en Cristo, sino libre del sentimiento de culpa y de condenación que tenía, para sentirme sin carga. Luego que Jesús hizo eso en mi vida, lo que trae es ese deseo de vivir mi vida, de vivir esa libertad. Estaba en la iglesia, estaba sirviendo, pero ¿qué de malo tenía hacer ciertas cosas que como jóvenes hacemos, que como personas hacemos? ¿Qué de malo tenía estar en ciertos lugares donde estaban mis compañeros de trabajo, por ejemplo, donde había música secular, donde había alcohol? Yo no bebía, yo no bailaba, no había nada de malo. ¿Qué de malo era saltar por momentos en ira con mi familia, gritar porque no se escuchaba lo que yo decía? Para mí no era mal que yo pudiera alzar la voz en mi familia, gritarle a alguien en mi familia y respetar a mis papás, porque yo tenía la razón. Para mí eso era normal, aún estando en Cristo. Estoy hablando unos cuantos años atrás. Un 25 de diciembre yo vivía en Santa Marta hasta 2019, antes de la pandemia. Y ese año me quedé a pasar 24 en Santa Marta, y comenzando el 25 de diciembre estaba en una familia con unos amigos cristianos, y ellos me dijeron, acompáñanos a buscar a los hijos de mi hermana que están en un restaurante cerca a la bahía en Santa Marta. Los que han ido a Santa Marta han visto que en la bahía hay restaurantes. Yo no le vi problema, pues es un restaurante, ¿no? Cuando llegamos ya no estaban allí, sino en un restaurante más hacia la Plaza de los Novios o el Parque de los Novios. Y llegamos y tuvimos que hacer una fila. Cuando yo estaba haciendo esa fila para entrar, me pregunté, ¿qué hago aquí? Pero me respondí, no, venimos a buscar a los hijos de mi amiga.
no hay problema. Esto es un restaurante, pero cuando entramos, pues claro, a las 1 de la mañana ya no es restaurante, ya es una discoteca, es un bar. Subimos a la azotea, yo me paro en la azotea de esta manera, hay una baranda. Mis amigos llegan y me entregan me acuerdo mucho, una Corona. Yo le dije, no, yo no voy a tomar. Me dijo, tómala. No, tómala. Y la tomé. Y ellos comenzaron a bailar. Eran cristianos, ¿no? O son cristianos. Y yo estaba así con la Corona y empiezo a mirar y miro hacia arriba y me habla el Señor. Y el Señor me pregunta, ¿qué diferencia tienen ustedes con los que están aquí? Yo me hice la loca, ¿no? O sea, a ver, ¿quién me puede estar hablando a la 1 de la mañana en un lugar? Y yo sigo y me vuelvo a preguntar, ¿qué diferencia tienen ustedes con los que están aquí? Mira a tu alrededor. Y luego me pregunta, ¿cómo me honran estando en este lugar? Al lado mío estaba un sofá, habían 3 chicas sentadas y yo lo que hice fue esto. Y me senté, cogí la cerveza, la puse en el piso, no la tomé. Y empezó en mi vida, en ese momento, esas preguntas a darle vuelta a mi mente y mucho dolor en mi corazón. Eso fue en el 2017. Mucho dolor en mi corazón y no entendía por qué. Y el Señor seguía susurrándome, ¿qué diferencia tienes tú con ellos? Y llegaban a sacarme a bailar y yo, hasta que me fui de ese lugar, de verdad no pude dormir y el Señor me lleva, quiero que me acompañen, a Éxodo capítulo 9, versículo 22 al 30. Nueva versión internacional. Éxodo capítulo 9, versículo 22 al 30. Lo leo, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo para que en todo Egipto caiga granizo sobre la gente y los animales, y sobre todo lo que crece en el campo. Moisés levantó su vara hacia el cielo, y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto. Envió truenos, granizo y rayos sobre toda la tierra. Llovió granizo y con el granizo caían rayos zigzagantes. Nunca en toda la tierra de Egipto como nación hubo una tormenta peor que esta. El granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto y con personas y animales. Acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. El único lugar donde no granizó fue en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo, voy a dejarlos ir, pero rueguen por mí al Señor, que truenos y granizos hemos tenido de sobra. En cuanto yo salga de la ciudad, le contestó Moisés, levantaré mis manos en oración al Señor, y cesarán los truenos y dejarán de granizar. Así sabrá que la tierra es del Señor. Sin embargo, escuchen esto por favor. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios.
En muchas oportunidades yo escuché hablar de este tema y lo leí vez tras vez en Proverbios. El temor de Dios. Pero jamás lo había experimentado tanto como en estos últimos 4 años. El Señor ha venido hablando a mi vida desde ese momento en esa discoteca. Y ha venido mostrándome lo crucial que es para sus hijos el temor de Dios. Y hoy te quiero hablar sobre sin temor no hay cambio. Y no estoy hablando del temor emocional. No estoy hablando del miedo. Estoy hablando del temor de Dios. Podemos ser cristianos de años. Podemos estar sirviendo como me pasó a mí. Podemos estar con el pensamiento, eso no tiene nada de malo. Yo estoy en ese lugar. Es más, yo soy luz. Pero ¿qué luz estaba haciendo yo en ese lugar? Y el Señor puede estar mostrando su poder en cada manifestación de nuestra vida, en nuestra familia. Puede estar mostrando su gloria con milagros, sean grandes o pequeños. Pero si nosotros no tenemos temor de Dios en nuestro corazón, no vamos a mirar esa gloria de Dios, ese poder de Dios en nuestra vida como lo que es. Día y noche podemos estar viendo que Dios se está manifestando en nuestra familia y en nuestra vida. Día y noche, como le pasó al faraón, puede estar viendo el poder de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros? Buscamos quien imite ese poder afuera para poder desvirtuar y quitarle el valor al poder de Dios cuando no hay temor en nuestro corazón. El faraón llega y le dice a Moisés: he pecado. Ahora sé que Dios actúa con justicia. Hasta allí podemos decir está arrepentido. Se volvió al Señor, aleluya, se convirtió el faraón a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos venido delante del Señor muchas veces a decir: Señor, perdóname, pequé, porque pequé contra ti? Yo me sentía mal cuando de pronto saltaba en ira y llegaba a mi habitación y me sentía mal, pero salía y a los 2 días volví a hacerlo. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto la justicia divina en nuestra vida? Pero aún así, el temor de Dios no acompaña nuestro corazón. Si ustedes siguen leyendo, el faraón dice más adelante que endureció su corazón. Y me pueden decir, no, pero era Dios quien le endurecía el corazón. Pero cuando comienza el relato, unos capítulos más adelante, dice que el faraón tenía un corazón endurecido. Y si Dios endureció su corazón, fue para endurecerlo aún más, para mostrar el poder de Dios en su vida. Porque él ya tenía un corazón endurecido, como lo tenía yo en ese tiempo. Podía estar sirviendo, estaba de líder de una célula, servía en muchas partes, ayudaba y estaba, pero faltaba algo: el temor de Dios. Y en hebreo la palabra temor que se utiliza es yirá, que significa reverencia. Y en griego la palabra es phobos y tiene un significado de respeto. Así que el temor de Dios, no a Dios, porque lo que tenía el faraón era un temor a Dios, temor a morir, temor a perder sus bienes. ¿De qué tienes temor tú? Un temor
disfrazado de temor de Dios, a Dios, o un temor a Dios, porque es un Dios que quizás te han enseñado que juzga, que castiga, que condena, que destruye. Pero el temor de Dios es diferente. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento exponen este temor de Dios con respeto, reverencia y devoción a Él. Así se expone el temor de Dios. Ahorita cantábamos acerca del amor. Quiero enamorarme. Si no hay amor, no hay temor. Y sin temor no hay un verdadero amor. Porque cuando tú amas, tú temes hacerle daño o serle infiel a esa persona. Tú haces todo no por obligación, sino por amor. Y allí va incluido el temor. Quiero leerles lo que habla el gran diccionario enciclopédico de la Biblia acerca del temor de Dios. Dice, es reverencia, reconocimiento y respeto a una autoridad superior. El temor es un aspecto vital de la vida religiosa, tomada en toda su seriedad como lucha por mantenerse alejado de todo aquello que es pernicioso y atenta contra la ley divina. Este temor no excluye la confianza y el gozo en Dios y su ley. Dios mismo pide a su pueblo la obediencia en amor, del que el temor es su guardián. Y la Biblia amplificada define el temor como reverente del Señor, en adoración, obediencia, servicio y confianza en Él con respeto reverencial. Eso es el temor de Dios cuando llega a nuestro corazón. ¿Y ustedes saben cuántos beneficios trae tener el temor de Dios en nuestros corazones? El temor de Dios, quiero hablar de esos 4 puntos, de los beneficios del temor de Dios para nosotros, como hijos de Dios. Y el primero es que el temor de Dios es un seguro de vida. Y lo encontramos en Proverbios capítulo 16, versículo 26 al 27. Me voy a permitir leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Proverbios capítulo 10, versículo 27, en la misma traducción viviente, dice, el temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos quedarán truncados. Y Proverbios 19, 23, el temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. El temor de Dios va a protegernos contra la tibieza y la muerte espiritual. El Señor dice en Apocalipsis, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. En este temor de Dios, nosotros nos movemos en santidad, alejados del pecado, pero cuando no hay temor del Señor, nos movemos siempre hacia el pecado y a la maldad, hacia situaciones de peligro. ¿O no es el mismo proverbio que dice, el prudente ve el peligro y se aleja, lo evita? Pero el necio, el que no tiene temor de Dios en su corazón, sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, tener temor de Dios en nuestro corazón, que desafortunadamente en muchas iglesias no se habla de esto, porque la gente se va. Pero tú quieres un cambio radical en tu vida y que ver las maravillas de Dios
como lo vio Israel, necesitas tener temor en tu corazón. Una vez yo comencé a buscar este temor de Dios, porque desde ese momento mi oración era: Señor, quiero vivir la verdad de tu palabra. Quiero vivir en tu espíritu, en la santidad de tu presencia. Y no ha sido fácil. Pero el temor de Dios ha venido entrando a mi corazón y me ha protegido de muchas cosas que para mis ojos eran normales. El segundo beneficio del temor de Dios es un seguro contra el endurecimiento del corazón. Miren, cuando nosotros no tenemos temor de Dios, poco a poco nos vamos endureciendo porque nos vamos alejando del Señor. Es muy chévere estar aquí. Siempre he escuchado, en la iglesia todo el mundo tiene alitas y coronitas. Todo el mundo se ve bonito en la iglesia. Pero en realidad, ¿qué hay acá? ¿Qué hay en tu corazón hacia Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? Se escucha lindo la alabanza. Y uno entra a la presencia de Dios con la alabanza. Pero cuando se bajan de acá y salen por esa puerta, ¿cómo está tu corazón? ¿En temor de Dios? ¿En un temor reverente a Él? ¿De respeto? Proverbios capítulo 28, versículo 14, voy a leerlo en la Biblia amplificada. Dice: bendito y favorecido por Dios es el hombre que teme el pecado y sus consecuencias en todo momento, pero el que endurece su corazón y está decidido a pecar, caerá en el desastre. A veces nos están dando consejos y nos están diciendo: aléjate de esa persona. Mira, no estés con ese grupo de amigos. Mira, no vayas a tal lugar. Pero no sé nada. Yo ni que tengo que ser luz Claro que sí, tenemos que ser luz. Pero veamos cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Él llegó a ser luz. Él era luz donde entraba. Él se rodeaba con todos, pecadores, porque vino a buscarnos como pecadores. Pero jamás el Señor Jesús se mezcló con ellos y dejó que ellos se mezclaran en su vida. Él les llevaba a ellos lo que Él tenía. Nunca dejó que lo sacaran de su propósito. Es más, cuando leemos en Juan, cuando Él hace la multiplicación de los peces y los panes, ¿se acuerdan de esa historia? Al final dice que Jesús se apartó de ellos porque conoció las intenciones de ellos de llevarlo y hacerlo rey. Él no permitió que su corazón fuera corrompido. Tú te estás apartando de aquellos que te quieren sacar del propósito y la misión que Dios te ha dado. Ahora, nuestro corazón se endurece cuando encontramos en el mundo cosas que aparentemente nos dan poder y nos ofrecen cumplir los deseos de nuestra carne. ¿O no es así? Si en el mundo encuentro algo que no encuentro en la iglesia, que no encuentro en la intimidad con el Señor, que no encuentro en su palabra, pues me voy a ir inclinando más al mundo y me voy a ir alejando más de Dios. Y el temor de Dios no va a estar en mí. Y por eso mi corazón va a empezar a endurecerse. No basta, como les decía al principio, ver milagros, escuchar testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra familia, en la vida de otros.
No basta ni siquiera aún experimentar la misericordia de Dios, porque a mí Dios me sanó de una pérdida de memoria que tuve y me ha sanado de muchas otras cosas. Y aún así, yo no tenía temor de Él en mi corazón. No basta ver cómo Dios en plena pandemia nos suplió a todos. Y salimos de la pandemia. Muchos dijeron un nuevo comienzo. ¿Un nuevo comienzo de qué? De poder quitarnos el tapaboca, de poder estar así reunidos. Si no hay temor en nuestro corazón, nos vamos a resistir a humillarnos delante de Dios, a tener un cambio real. Y vuelvo y digo, ese temor no es que tengo miedo a que el Señor mande un rayo y me parta en dos. No, no es el temor de ir al infierno, no. Es el temor de hacer lo que a Él le agrada porque lo amo. En el Antiguo Testamento, cuando ustedes leen el libro de los reyes y de las crónicas, mira muchos reyes que dice, el rey fulano agradó al Señor y le fue bien. Pero el otro hizo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no había temor. Un corazón endurecido nos lleva a nosotros a hacer lo que a mí me parezca, lo que para mí sea relevante, lo que para mí sea mejor y no lo que para Dios sea mejor o para lo que Dios me ha puesto que haga. Un corazón endurecido no va a buscar estar en la palabra del Señor, no va a buscar alimentarse con ella, estar estudiando su palabra, estar día y noche queriendo estar en su presencia. ¿Por qué? Porque lo va a confrontar. Porque la palabra habla de la dura cerviz. Y la dura cerviz solo se quebranta en la presencia del Señor. Así que hay un ejemplo de un corazón endurecido en la palabra y fue el pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto, ese pueblo, a pesar de que veía los milagros de Dios, su corazón seguía endurecido. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 10, en la Nueva Traducción Viviente, dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz. ¿Cuándo? Hoy. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Mis amados, les digo mis amados porque yo amo esta iglesia. No basta con estar aquí, domingo a domingo. No basta con servir. No basta con escuchar un devocional. Necesitamos temor que cambia. Y ese es el temor de Dios. Porque un corazón entregado, humillado ante el Señor, es un corazón que no se aleja del Señor, pero sí se aleja del mundo. Nosotros no somos del mundo. Y yo no sé, creo que jóvenes, voy a hablarle a los jóvenes. Quizás soy unos 20 años, creo, menos, bueno, de él sí un poquito más,
Pero los otros que tienen 20 años menos que yo estuve en su lugar. Y es cierto, y creo que todos los que tenemos más años que ellos hemos estado en su lugar. Y es cierto que chévere, la pasamos rico en lo que el mundo nos ofrece. La pasamos rico aún después de salir de la iglesia, escuchar una buena palabra, estar un buen tiempo y luego irnos a hacer otras cosas que solo el mundo ofrece. La pasamos rico. El que diga que no la pasó rico es mentiroso. Pero te hago una pregunta. ¿Prefieres una vida pasándola rico o una eternidad lejos de Dios? Un momento en su presencia o un fin de semana en el mundo. David escribió en su salmo: yo prefiero un día en la casa de mi Señor que 1000 fuera de ellos. Y cuando tú vas a pasarla rico afuera, tu corazón se va endureciendo para Dios. Te vas colocando tibio. Tercer beneficio. Es un seguro contra la soberbia y el orgullo. El temor de Dios es nuestro seguro contra la soberbia y el orgullo. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice: Samuel respondió: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezcan sus palabras? La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Él prefiere que le obedezcas a que le ofrezcas la grosura de los carneros. Porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería, y la soberbia es tan mala como la idolatría. Y ahora, por cuanto has rechazado las palabras del Señor, Él te ha rechazado como rey. Cuando se pierde el temor de Dios en nuestro corazón, el orgullo y la soberbia, la arrogancia, empieza a reinar. Una persona orgullosa no solamente es aquella que es altiva, que es prepotente, que es la sabelotodo. No. Cuando nos resistimos a humillarnos delante de Dios, cuando nos resistimos a que la palabra haga un cambio en nuestra vida, estamos siendo orgullosos. Cuando salimos de aquí y olvidamos el mensaje y le permitimos a Netflix, a las redes sociales, a Instagram, a Facebook, a esos TikTok, a esos ahora influencers, llevar nuestra vida, manejar nuestra vida, es porque el temor de Dios no está en nuestro corazón. Cuando preferimos las cosas de afuera y no lo que el Padre Celestial nos ofrece. Una persona orgullosa es la que, sabiendo la palabra de Dios, no la pone en práctica. Eso es lo que dice Proverbios, ¿no? Proverbios 16, 18 en la Nueva Traducción Viviente dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Y capítulo 8, versículo 13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. El lenguaje perverso. Entre cristianos escuchamos chistes terribles, con dobles sentidos. Y a eso lo aplaudimos y nos reímos. Pero Efesios dice
que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, ni chistes groseros, porque no es propio del pueblo santo de Dios. Proverbios capítulo 5, versículo 2 y 3. Y el versículo 1 dice, imiten a Dios como hijos muy amados. Cuando empezamos a imitar a Dios, entonces vamos a atraer a nosotros ese temor por amor a aquel que nos amó primero. Último beneficio. El temor de Dios es la fuente de la sabiduría e inteligencia. Proverbios, capítulo 1, versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En la Reina Valera dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero me gustó esta versión porque quiero hablar acerca de los necios. La persona sin temor de Dios, dice la palabra, que es necia. Pero en la TLA, la Biblia, traducción lenguaje actual, la palabra que utiliza es bruto. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el lenguaje actual de la Biblia. Pero me puse a mirar la similitud entre un necio y un bruto según el diccionario. Y son sinónimos. Así que la persona sin temor de Dios no es bruto porque no sabe nada. No. Es bruto porque todo lo bueno que sabe, porque todo lo que se le ha enseñado a través de la palabra no lo pone en práctica. Por eso es necio y es bruto. Según el diccionario Oxford, necio es la persona que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ellos poca inteligencia. Así que aquí no vale los títulos, aquí no vale tu puesto en el gobierno o en la empresa donde estés. Aquí vale en el reino de Dios es si lo que sabes lo pones en práctica. Si cuando vienes acá y levantas las manos y estás en adoración, lo mismo lo haces en la intimidad. Y dice de la persona bruta, hablando coloquialmente, que es aquella que no tiene inteligencia y por tanto tampoco conocimiento. Es lo mismo. No, mira a la persona que tienes al lado y dile, no seas bruto, por favor. Dile, no. Así nos está viendo Dios. El Señor nos dice, papá nos dice, ay, qué bruto eres, como el chavo, ¿no? Nos está mostrando y mostrando, y qué brutos somos. Proverbios capítulo 12, versículo 15, en la Biblia amplificada dice, el camino del necio arrogante que rechaza la sabiduría de Dios es recto en su propia opinión. Pero el hombre sabio y prudente es el que escucha el consejo. A veces no escuchamos el consejo de Dios, menos vamos a escuchar el consejo del pastor, el consejo del hermano, el consejo de... Porque estamos embrutecidos. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón endurecido, sin temor de Dios. Proverbios 3, capítulo 3, versículo 7, también en la Biblia amplificada dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor
con temor reverente y obediencia, y apártate completamente del mal. Pablo, ¿qué le dijo a Tito? Huye de las pasiones juveniles. Huye de la tentación, dice la palabra. ¿Y qué hacemos nosotros? Coqueteamos con la tentación. Jugamos con la tentación. No, hasta que yo vea que de pronto, no me caigo, no. Y empezamos a jugar y coquetear con la tentación. Pero la tentación es más astuta que nosotros, porque la palabra dice que el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y él no está buscando al que no conoce del Señor. Él está buscando a los hijos de Dios para poderlos apartar de la vida eterna. La sabiduría me inclina y me impulsa a confiar en Dios. No importa las circunstancias que yo esté viviendo. No importa si yo tengo ganas de salir a rumbear, porque a mí me pasaba eso. De la costa, los costeños nacimos bailando todo el tiempo. Cuando estamos en la barriga, la mamá la baila. Y cuando nacemos, el papá nos baila a todos. Costeño que no le gusta el baile, no es costeño. Papá cachacos, totalmente. Y nos gusta el baile, pero también a los costeños les gusta el trago. Y un fin de semana, un domingo, es para rumbear, así sea en la casa, con unas cervezas, Y yo no fui tan rumbera, pero me gustaba. Así que cuando me fui a vivir sola a Santa Marta y comenzó todo este proceso, tenía unos vecinos que eran de La Guajira, imagínense. A mí me gustaba mucho el vallenato de los Betos, de los Zuletas. Y guajiro que se respete, escucha Zuleta, escucha los Betos. Y ellos sábados y domingos no faltaban. Yo vivía sola en el apartamento de al lado. Y un día estaba haciendo algo de mi investigación de grado. Estaba escribiendo y ellos comenzaron a hacer aseo y le alzaron el volumen. Y me empezó el pie. Y yo escribiendo y luego no solo el pie, sino que me empezaron unas ganas terribles, pero terribles, de tomarme una cerveza. Le estoy confesando mis pecados. Esto no sale de aquí, ¿verdad, pastor? Ok. En serio. Y llegó la vecina, Bessie. Yo, ay Dios. Bessie, una fría. No, Bessie, estoy ocupada, estoy haciendo, no, tranquila. Pero Bessie, venga, no, tranquila. Nunca me había invitado, esa vez me invitó. Y yo decía, ¿por qué no me invita cuando está haciendo comida y me pasa comida para yo no cocinar? Pero esa vez me invitó y yo seguía con la cosa y me tocó hacer algo. Llamé a una amiga y le dije, necesito que me apoyes en oración. Estoy a punto de irme para donde la vecina a tomar cerveza y a escuchar los Betos y los Zuletas con ella. ¿Qué hice? Me fui, me encerré en la habitación, doblé mis rodillas y comencé a orar. No sé cuántas horas estuve ahí, pero hasta que se me pasaron esas ganas. Porque ya entendía que yo le pertenezco a Cristo. Y si yo tengo temor y lo amo, mi vida no puede correr tras el pecado, tras los deseos de mi carne. Y así me ha pasado muchas veces. Y me toca arrodillarme y clamar al Señor para no obedecer a mi carne, sino caminar y ser guiada por el Espíritu. Termino con esto. Un corazón sin temor del Señor es engañoso. Jeremías
capítulo 17, versículos del 7 al 10, dice en la Nueva Versión Internacional: nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Un día vamos a ser llamados a cuentas y ese día se acerca más cada día. O porque el Señor venga o porque el Señor nos llame. Y yo creo que las iglesias no están llenas porque nosotros como hijos de Dios no lo representamos en esta tierra como debemos hacerlo. Porque afuera están viendo que en nosotros ellos son iguales. Y nosotros somos diferentes porque fuimos escogidos y apartados para Dios. Somos un pueblo santo, pero un pueblo santo no puede ser santo sin temor de Dios en su corazón. Te pido que cierres tus ojos, por favor. Y quiero que allí donde estás puedas examinar por unos minutos cómo está tu vida. Si en verdad estás caminando en temor de Dios o te hace falta hacer un pare y poderle decir: Señor, aquí está mi vida, te ruego que limpies mi corazón, que me des un corazón íntegro para temer tu nombre. Señor, ayúdame a permanecer firme y que mis pasos no se desvíen de tu camino. Yo ya no quiero ser más un hijo tuyo tibio, viendo tus bondades, viendo tus milagros, viendo tu poder, viendo tu misericordia y tu gracia en mi vida, en mi familia, y continuar siendo el mismo de donde me sacaste. Yo quiero quitarme ese ropaje de la vieja naturaleza y vestirme con ese vestido hecho a imagen y semejanza de Cristo. Caminar con un corazón humilde en la vida en abundancia que tú me has dado, Señor. Perdónanos porque hemos llamado a lo bueno malo y a lo malo bueno, Señor. Porque hemos querido estar mucho más tiempo con las cosas que nos dan deleite a la carne que en tu presencia, papá. Porque creemos que nadie nos ve, pero tú nos ves desde lo alto, sin importar dónde estemos. Queremos amarte, pero en el amor que tú pides, que es un amor obediente, guardando tu palabra y viviendo en tu verdad. Que podamos ser luz en el lugar donde estemos. Y que nuestra luz de verdad no sea oscuridad, Señor. Perdónanos porque como iglesia en general, en el mundo entero, Señor, muchos estamos viviendo una vida que aparenta ser cristiana, pero nuestro corazón está endurecido como el del faraón. Venimos delante de ti en muchas oportunidades a decirte perdóname, pero luego vamos y hacemos lo mismo. Como dice tu palabra, que el puerco vuelve a revolcarse
en el lodo. El cerdo vuelve otra vez y estamos así, como el cerdo. Pero hoy, Señor, tomamos la decisión como iglesia, como tus hijos nacidos de nuevo, Señor, de temer tu nombre y de temerlo en reverencia, en amor, de temerlo en respeto, porque tú eres nuestro Señor, el único Dios. Y queremos ser una iglesia apartada del pecado, agradándote a ti siempre, Señor. Bendito eres, papá. Gracias, Señor. Yo te pido una llenura de tu Espíritu Santo a todos aquellos que han dispuesto su corazón para ser llenos, a todos aquellos que desean un nuevo comenzar contigo, papá. Que tu Espíritu Santo se derrame ahora y los llene, y que el espíritu de revelación y sabiduría para que crezcan en el conocimiento tuyo, Señor, sea en ellos. Que tengan hambre y sed de tu presencia, de buscarte en intimidad, de entrar a ese aposento, Señor, cerrar la puerta y estar con su papá en lo secreto. Gracias, Señor.